éxito número 3, la alimentación. Entonces, clave número 1, el ciclo de vida rápido. Clave número 2, la reproducción, que puede ser sexual o asexual. Clave número 3, la alimentación. Entonces, para hablar de alimentación tenemos que partir de que los ácaros tienen alimentación succionando el tejido. ¿De qué se alimenta realmente un ácaro? Pues de todo el líquido celular que está claramente dentro de las células. Entonces, por eso es que el daño de los ácaros no lo vemos ni como mordiscos ni como pérdida total del tejido. Lo que vamos viendo es una mortalidad en diferentes secciones de la hoja. Y les hablo de hoja porque puede afectar otros órganos de las plantas, pero su tejido favorito son las hojas fotosintéticamente activas. Entonces, no hablamos de puntos de crecimiento, no hablamos de hojas ya senescentes, sino hablamos de hojas que están trabajando fotosintéticamente al máximo y que tienen una alta calidad de los jugos celulares. Ese es, digamos que, su tejido favorito. Ahí es donde más los vamos a encontrar. A nivel entonces de alimentación, primero quiero hacerles claridad respecto al aparato bucal. Pues efectivamente es un picador chupador y su aparato bucal equivale a una quinta parte del tamaño de su cuerpo. Hablamos de que el cuerpo de un ácaro es de alrededor de medio milímetro. Y de ese medio milímetro, el 20% es aparato bucal. Si lo llevamos a milímetros, estaríamos hablando de alrededor de 0.1 milímetros. Y eso es, pues, digamos que la longitud que va a penetrar dentro del tejido foliar. Para llevarlo a datos, no solo de cómo lo hacen, sino cuánto daño nos pueden causar, entonces tenemos que hacer mención a que lo que buscan los ácaros es el contenido celular. Pero a nosotros, ¿para qué nos interesa ese contenido celular en la agricultura? Pues porque las hojas son las que tienen toda la maquinaria fotosintética para permitir el llenado de los órganos de interés. Hay algunos cultivos que son de hoja y donde el interés es la hoja, pues el ácaro es directamente limitante. Pero en otros cultivos donde estamos buscando fruto o estamos buscando flor o estamos buscando otros órganos, es muy limitante el ácaro por el impacto que tiene sobre la calidad del producto final, porque lo que va a generar es un desbalance dentro del vegetal que no nos va a permitir obtener los resultados que esperamos. ¿Listo? Para verlo a nivel de impacto en área, entonces les traje aquí un par de datos. El primero es que un individuo se puede alimentar en promedio de 20 células por minuto. Entonces, 20 células que son devoradas y lo que hace es succionar todo su jugo y quedan únicamente las membranas. Por eso es que como daño, vamos a ver, es una telita brillante donde la hoja simplemente no tiene contenido dentro del mesófilo. Ahora, si llevamos ese dato de 20 células por minuto al mismo individuo que se alimenta 10 días seguidos, estamos hablando de la pérdida de 1 centímetro cuadrado de follaje. Pero eso es un individuo. Si ahora pensamos en 10 individuos en 10 días, ya estamos perdiendo 10 centímetros cuadrados de follaje. 10 centímetros sí representan un daño muy importante y de desbalance en las plantas. Y esto es haciendo, digamos que un hipotético caso ideal con solo 10 individuos. Pero cuando entramos a hacer monitoreos, empecemos a multiplicar todo lo que eso representa. No solo por ejemplo, en cuántas hembras pueden ser, que ya vimos que la proporción es 1, 2, 1. ¿Cuántas hembras pueden ser y cuántos hijos van a tener? Sino toda esa población que hay, ¿cuánto tejido nos puede dañar? Entonces es muy importante porque, aunque digamos, pues nada, son 20 células, cuando elevamos eso a tiempo y cuando elevamos esto a población presente en el cultivo, pues empezamos a tener reducciones muy importantes en el área foliar que nos van a restringir, a reducir la calidad de los frutos y de las flores que vamos a tener. Ahora, hay condiciones que hacen que el nivel de alimentación de los ácaros sea superior. Les traje 2 casos puntuales. El primero es cuando cae la humedad relativa en el cultivo, inmediatamente en la planta, por regulación osmótica, lo que va a hacer es elevar la evaporación. Entonces, empieza una planta a evapotranspirar en una mayor medida y se cae la calidad del jugo celular, porque entramos ya a procesos
donde la prioridad no es la fotosíntesis, sino la prioridad es la respiración. Entonces es una planta que empieza a tener una reducción importante en la calidad del contenido de las células. En ese caso, la tasa de alimentación de los ácaros se incrementa. ¿Cuál es la razón? Que el ácaro tiene un requerimiento nutricional base y necesita cubrirlo para poder seguir a su siguiente estado de desarrollo. Si el jugo celular que está tomando no tiene las características ideales, pues él necesita incrementar el nivel de alimentación para poder suplir su necesidad. En ese caso, entonces, estamos hablando de una situación de doble estrés. No solo una planta estresada por un efecto ambiental o abiótico, sino que también está generando o está recibiendo mayor presión de parte de los ácaros que está manteniendo la planta. Entonces, eso es caso 1 en el que vamos a tener, digamos que, unos problemas mucho más altos en el daño que pueden generar los ácaros. Ahora, caso número 2. Este es bien particular porque hace parte de cosas que realizamos normalmente en el campo. Y aquí les traigo el uso de siliconados o de jabones. ¿Qué pasa con este tipo de sustancias? Sin decir que sean buenas o malas o demás, no. Simplemente lo que quiero contarles es qué hacen. Los siliconados y los jabones, su función es diluir y afectar los lípidos externos que están en las paredes celulares. Entonces, bueno, las paredes celulares en el caso del vegetal o en la membrana celular en el caso de los ácaros. ¿Qué pasa? Entonces tenemos una reducción de esa capa grasosa, que es la que permite el intercambio balanceado de gases y de sustancias. Y lo que vamos a tener es una muerte del ácaro por deshidratación, que es como el caso que estábamos mencionando ahora con la pregunta. Entonces, un daño en el exoesqueleto va a hacer que haya una mayor pérdida de agua. Estamos hablando de individuos que tienen un tamaño de medio milímetro. Entonces, cualquier pérdida hídrica es realmente muy impactante y se puede obtener una muerte muy rápida. Sin embargo, ese daño en los lípidos no es exclusivo de los ácaros. También hay un daño sobre las paredes celulares del vegetal o de la planta. Entonces, lo que vamos a tener es un debilitamiento de la pared celular, cosa que va a facilitar que la población de ácaros que se escapó de este control pueda incrementar su tasa de alimentación porque es mucho más fácil perforar el tejido. Entonces, hablábamos inicialmente de un requerimiento nutricional que necesitan suplir. Aquí hablamos de una oportunidad en la que es mucho más fácil acceder al alimento. Entonces, eso hace que también se incremente los niveles de daño que vamos a tener en las hojas a causa de los ácaros. Entonces, no es que esté bien o esté mal utilizar siliconados o jabones. Efectivamente, este tipo de herramientas nos ayudan a mejorar el control de los ácaros. Cuando hacemos mezclas de acaricidas con siliconados, que son muy comunes, pues efectivamente vamos a ver que el control es mucho mayor. ¿Por qué? Porque estamos en dos vías atacando a los individuos, sea por un lado o por el otro, pero vamos a tener un control mayor. Lo que no podemos desconocer son ese tipo de efectos secundarios sobre el vegetal. Entonces, cuando vayamos a hacer, y les traigo esta información, es porque cuando pensemos en manejo integrado, pues tenemos que ver que la elección de estas herramientas también debe ir acompañada de un fortalecimiento de la planta. Entonces, vamos a habilitar sus paredes celulares, pero vamos por otro lado a compensarla para que ella pueda recuperarse rápidamente del impacto que tuvo los siliconados o los jabones y poder restablecer, digamos que toda su fortaleza para evitar el daño de los ácaros. Y finalmente, entonces, tenemos que resaltar que los ácaros rojos no tienen limitación por el tipo de alimento. Tetranicus urticeus se ha reportado en más de 900 especies vegetales de importancia agrícola en el mundo. Dentro de esas, pues tenemos toda la gama de ornamentales, entonces rosa, clavel, hortensia, crisantemo, con problemas muy fuertes de ácaros. Todos los frutales, bueno, no todos los frutales, muchos frutales, especialmente en Colombia tenemos un problema muy fuerte sobre papaya. Hay algunos casos en melones, el tema de solanáceas tipo ají, pimentón, las fresas son muy limitadas, algunos casos en pasifloras como maracuyá, en la yuca, el lulo. Digamos que pasamos por una gran variedad de familias botánicas sin que esto sea una limitación para los ácaros. Entonces, dentro de las estrategias de manejo integrado, siempre nuestra primera estrategia en los cultivos que es posible, siempre pensamos en rotación de cultivos, especialmente en los productores de frutas transitorias y hortalizas.
Sin embargo, para el caso ácaros, pues esto no es muy limitante, porque aunque hagamos una rotación, ellos tienen una rápida adaptación al tipo de alimento que les pongamos. Hay unos que les gustan más que otros, claramente, incluso dentro de una misma especie hay variedades que son mucho más susceptibles a los ácaros. Sí, está muy ligado a la calidad de los jugos celulares y al nivel de nutrientes que ellos se encuentran en cada uno de los materiales vegetales. Entonces, con este panorama, que es bien complejo, cerramos la clave del éxito número 3.